Bueno, este es el segundo video del modelo de Lucas. Habíamos quedado en las condiciones de primer orden del hamiltoniano, cuando se presenta la maximización de la utilidad, sujeta a las restricciones, que son las dos ecuaciones de estado. Habíamos encontrado la ecuación 1, que nos indica que los bienes deben tener el mismo valor en sus dos usos, que son el consumo y acumulación de capital. La ecuación 2, donde derivamos el hamiltoniano respecto a mu, que es el tiempo que uno dedica a trabajar. Esta ecuación lo que nos dice es que el tiempo tiene que ser evaluado igual en sus dos usos, en la producción y en la acumulación de capital humano, ¿no? De un lado tenemos la productividad marginal de las horas dedicadas al trabajo, y en el otro tenemos el precio sombra de la acumulación de capital humano. Y después tenemos la derivada de h respecto de k. Todo este espacio que tengo acá, en este paréntesis, es el equivalente a antes cuando teníamos lambda punto, ¿no? Acá lo que estoy haciendo es ya utilizando tita 1 por e a la menos rho t, es el multiplicador ya descontado. Todo esto derivado respecto del tiempo, ¿no? Por eso el punto. Esta es la ecuación 3, donde despejamos y obtenemos tita 1. Y después, cuando derivamos el hamiltoniano respecto de h, ¿no? Y lo igualamos a menos tita 2 por e a la menos rho t punto, obtenemos también tita punto 2, que es cómo varía la acumulación, el precio sombra de la acumulación de capital humano en el tiempo, ¿no? Y después lo que tenemos es el límite de tita 1t por k a la t igual 0, que esto lo que nos dice es que en el final, ¿no? en el infinito, el precio sombra de la acumulación del capital o el capital tiene que ser 0, ¿no? O sea, si yo tengo que el capital para mí tiene algún valor, no voy a dejar nada de capital para el siguiente periodo, ¿no? Y si tengo que no tiene ningún valor, K puede ser positivo, porque o sea, no tiene ningún valor su uso. Lo mismo con del límite de t tendiendo a infinito de tita 2 por ht, que tiene que ser igual a 0, ¿no? Entonces, bueno, las ecuaciones 1 a 4 más las condiciones de transversalidad implícitamente describen el equilibrio competitivo de este modelo. A diferencia del, si ven acá no estamos no vimos el modelo acá Revelo, pero el modelo acá Revelo no tiene dinámica de transición, este sí tiene dinámica de transición. Después lo que hacemos es un poco de matemática para obtener, y lo que nos va a cambiar cuando hagamos el planificador, esto es importante también, es que la decisión competitiva nosotros tomamos como el HA, el capital humano promedio de la economía, como un número dado, algo externo. En cambio, el planificador lo que hace es tomar eso como un dato sobre el cual se puede influir, entonces lo incorpora dentro de las decisiones. Y de ahí viene la diferencia entre los valores que puede encontrar el planificador como óptimos y los que se obtienen de la competencia. Ahora estamos, bueno, en el de la competencia, ¿no? Nuestro objetivo acá va a ser buscar las tasas de crecimiento del producto, el consumo y el capital. En la ecuación 1 lo que vamos a hacer va a ser tomar un logaritmo natural y derivar respecto del tiempo. Entonces obtenemos esta expresión de acá. K es la tasa de crecimiento del consumo. De la ecuación 3, que tenemos
¿no? Si vamos un poquito más arriba, podemos dividir tita 1 punto sobre tita 1, ¿no? Y obtenemos la expresión de acá. Seguimos despejando y lo que tenemos que a lo largo del sendero óptimo, la productividad marginal de capital debe ser igual a un valor constante de ρ más sigma cao. Entonces el capital tiene que crecer a la tasa cao más lambda, donde lambda es la tasa de crecimiento de la población. Si tomamos logaritmo natural y la diferenciamos, entonces vamos a tener esta siguiente expresión. Si despejamos de acá, lo que vamos a tener es la tasa de crecimiento del capital humano, dada por esta expresión de acá. K gorro, ¿no? Es la tasa de crecimiento del capital per cápita, y va a ser igual a K grande gorro menos lambda. Si el gamma es igual a 0, quiere decir que la tasa de externalidad es 0, es decir, que no trae ninguna externalidad la educación, la tasa de crecimiento del consumo, el capital y el capital humano es la misma. En general, H, como gamma es mayor que 0, crece a una tasa menor que la del capital per cápita. Y K gorro va a surgir de la ecuación 2. De ahí dividimos todo por tita 2 y notamos que acá utilizamos el hecho de que ya HA y H lo tomamos como iguales. Vamos a tomar logaritmo natural y diferenciamos y obtenemos esta ecuación 6, ¿no? Tita 1 punto sobre tita 1 sale de la ecuación 1, donde C gorro, donde es igual a C gorro más por sigma. Y a partir de la ecuación 4 obtengo tita 2 puntos sobre tita 2 igual a ρ menos phi. Acá lo que hacemos es utilizamos los resultados de las ecuaciones 5 y 6 y obtenemos C gorro que va a ser igual a K gorro y obtenemos toda esta expresión, ¿no? Entonces la tasa de capital humano, esto lo podemos reemplazar, pasa a ser esta expresión que tenemos acá. Notar que es mayor a menor externalidad y menor a mayor impaciencia y mayor a un mejor sistema educativo. ¿Qué estamos diciendo? O sea, suena todo muy lógico, ¿no? Tenemos un mejor sistema educativo, entonces H crece una tasa más grande. Tenemos menor impaciencia, quiere decir que la gente puede esperar a trabajar, puede esperar a tener ingresos para capacitarse. Tenemos que la acumulación de capital humano es mayor. Tenemos una menor externalidad, quiere decir que eso se incorpora dentro de lo que toman las decisiones las personas, entonces mayor va a ser la acumulación. Si la externalidad fuese 0, tenemos que C, K y H todos crecen a una tasa de phi menos ρ sobre sigma, que estas son las tasas de crecimiento bajo competencia. El origen de la diferencia de la decisión que toma el planificador respecto de la competencia perfecta está en el tamaño de la externalidad, ¿no? Esto se puede ver cuando tomamos las condiciones de primer orden del planificador. Sin embargo, antes estaría bueno reflexionar un poco que si dos países tienen distinto capital humano, distinto capital físico, distinto sistema educativo, ¿convergen? Y bueno, puede que no. Y estas son las cosas que encuentra solo Lucas, que solo uno podía explicar, ¿no? A veces el sistema educativo influye. Después, bueno, como vieron, hay muchas cosas más, ¿no? O sea,
como vieron con Guido, las instituciones, hay un montón de cosas que influyen sobre el crecimiento, pero acá lo que estamos haciendo hincapié es básicamente sobre la educación. Y podemos explicar que depende un montón del sistema educativo, que básicamente la educación es el motor del crecimiento en este modelo, y que eso hace que sea la diferencia mayor entre un país y otro. Entonces, lo que queremos ver también es la diferencia con el planificador. Si la decisión de competencia perfecta es distinta de la decisión del planificador, también tenemos una buena excusa para mostrar que la intervención del Estado se podría justificar. Por ejemplo, bueno, de hecho el Estado interviene para resolver las externalidades. Y esto sería una buena excusa para mostrar por qué el Estado sí tiene que subsidiar la educación, ¿no? Bien, si tomamos las condiciones, vamos a obtener las tasas de crecimiento del planificador, las condiciones de primer orden siguen siendo las mismas, es decir, salvo la ecuación 4, que el planificador ve la externalidad y decide en función de lo que ve. Entonces esta cambiaría por la expresión 4', con lo cual K gorro va a ser igual a H por 1 menos beta más gamma sobre 1 menos beta. Sigue siendo igual porque salía de 1 y 3 y estas no cambiaron nada, ¿no? Entonces tenemos tita punto 2 sobre tita 2 puntos sobre tita 2 es igual a esto. Ya habíamos obtenido tita 1 sobre tita 2 de la ecuación 2. Operamos, que obtenemos tita 2 puntos sobre tita 2 es igual a toda esta expresión. Y tomando logaritmos y diferenciando en 2, teníamos que la expresión 6, reemplazando acá, bueno, obtenemos H estrella, que significa que es del planificador, igual a la siguiente expresión. La derivada respecto del sistema educativo es positiva, la derivada respecto de la impaciencia es negativa, igual que en lo que veíamos en las decisiones individuales, en las decisiones de competencia. La tasa de crecimiento del capital humano es mayor a mayor eficiencia del sistema educativo y menor a mayor impaciencia. Quiere decir que se invierte menos en capital humano. Y teníamos que, para la competencia, esta expresión de acá. Si hacemos la diferencia entre uno y entre los dos, nos da que la tasa de acumulación del capital humano es mayor cuando tenemos una economía planificada que en una economía de competencia. La diferencia va a ser menor cuando menor sea la externalidad, que es lo que hace que las decisiones bajo competencia sean distintas a las del planificador, y la tasa de crecimiento del capital va a ser mayor porque la tasa de crecimiento del capital humano es mayor. Entonces lo que tenemos es que si las decisiones las tomase un planificador, las tasas de crecimiento serían mayores porque la acumulación de capital humano sería mayor. Esa es básicamente la diferencia. Bueno, les voy a dejar el paper de Lucas para que lean. Está bueno leerlo con esta nota a mano que desarrolla mucho más álgebra de lo que está en el paper. Y bueno, y esta nota, además de en video, se las dejo en un PDF.